Aquí comienza Testigo de Encargo, el podcast de Basquelau Abogados. Un espacio hecho por abogados para todas aquellas personas que quieran conocer el mundo que les rodea a través del derecho. Bienvenidos a nuestro segundo programa de Testigo de Encargo. Hoy os traemos un tema que siempre está de moda, las hipotecas. Explicaremos sus elementos clave, los aspectos a tener en cuenta a la hora de contratar una hipoteca y los problemas que han aparecido estos últimos años en los tribunales. Pero antes de empezar, como siempre, presentarnos. Os habla Borja Arbosa y hoy nos acompaña en el programa Miren García, compañera abogada del despacho. Hola, Miren. Hola, Borja. Recordad también que si queréis contactar con nosotros o participar en nuestro programa, podéis escribirnos a nuestras cuentas de redes sociales. Estamos en Twitter, en Facebook, en LinkedIn o en Google Maps. También podéis usar el formulario de nuestra web www.basquelau.com o mandar un mail a info@basquelau.com. Y dicho esto, empezamos con el tema de hoy. Este podcast está producido por Basquelau Abogados en colaboración con la asociación Eusconet y se distribuye bajo una licencia Creative Commons Atribución No Comercial 4.0 Internacional. Se permite copiar, distribuir y hacer obras derivadas sin un propósito comercial, siempre que se cite al autor. Ninguno de los contenidos de este programa debe ser tomado como una consulta o asesoramiento legal vinculante ni como un servicio prestado. Toda la información sobre nuestras condiciones legales se encuentra disponible en nuestra página web www.basquelau.com. Pues bueno, empezamos una vez más otro programa de Testigo de Encargo. Hoy estamos aquí para hablar de las hipotecas y en esta primera parte, que denominamos el glosario, vamos a hacer una definición y una serie de ejemplos de los conceptos que vamos a manejar. En este caso hoy, hablando de hipotecas, pues vamos a traeros una cosa fundamental. Primero, en primer lugar, Miren nos va a ayudar a entender qué es una garantía. ¿Qué es una garantía, Miren? Una garantía es algo fundamental en un préstamo. Para que una persona nos dé algo, nos preste algo, le tenemos que dar una confianza. Confianza en que se lo vamos a devolver. Y aquí es donde se presentan varias opciones. Esa confianza nos la puede dar un avalista, o sea, una persona que se compromete a pagar si nosotros no lo hacemos. O también nos la puede dar una propiedad que dejamos depositada y que se puede vender, liquidar, para que esta persona recupere el dinero que nos ha dejado. Vale, vamos a poner un ejemplo para que sea un poco más claro. Imaginémonos que yo necesito dinero, voy apurado, te pido 100 euros, tú me puedes decir que no me fío de que me devuelvas luego esos 100 euros y que quiero algo a cambio de garantía. Vale, pues ahora mismo yo tengo un reloj en la muñeca, un reloj que tiene pues más o menos un valor que supera esos 100 euros, le digo, toma, quédatelo hasta que yo te pueda devolver ese dinero. Vamos a poner ya un ejemplo más concreto. ¿Qué es una hipoteca? Una hipoteca es un tipo de estas garantías, pero el protagonista es un bien inmueble, por ejemplo, una casa. Nos compramos una casa y esa propiedad pasa a ser en muchos casos lo más valioso que tenemos, así que qué mejor garantía de que vamos a devolver el préstamo. Quiere decir que si no se paga, venderemos la casa para que quien nos ha prestado el dinero lo recupere. Gracias a esa idea ha sido posible que cada vez más personas en nuestro país hayan podido tener una casa en propiedad durante las últimas décadas. Y también, por desgracia, ha hecho posible un enorme negocio que se descontroló durante muchos años antes de la crisis de 2007. Bueno, y para terminar con esta sección vamos a definir los intereses. Miren, ¿qué son los intereses? Sabemos que pedir un préstamo no es gratis. Te dan, por ejemplo, 180.000 euros y devuelves esa cantidad, pero quien te lo ha prestado no ganaría nada y asumiría un riesgo de que no se lo devolvieras. Esto sin tener en cuenta que el dinero cada vez vale menos, porque los precios suben y por el paso del tiempo. Así que 180.000 euros de ahora no son los mismos que 180.000 euros de hace 20 años. Es por eso que si pedimos un préstamo, además de devolver lo que nos han dado, hay que pagar un dinero adicional, que supone un porcentaje de lo que debemos. En el caso de las hipotecas, este porcentaje puede ser fijo o puede variar según el mercado. Ponos un ejemplo mejor para que veamos cuánto supone esto en cifras, Miren. Para que os hagáis una idea, en la práctica esto supone que quien ha pedido un crédito hipotecario de 180.000 euros, 25 años después habrá pagado en cuotas mensuales 230.000 euros al banco, es decir, 50.000 euros de intereses, que no es decir poco. No, desde luego, es un tema como para tratar largo y tendido y eso es lo que vamos a hacer en cuanto empiece nuestra segunda sección. Bueno, comenzamos esta segunda parte del programa, de este Testigo de Encargo en el que hablamos de las hipotecas, para debatir qué problemas o qué
cosas tenemos que tener en cuenta a la hora de firmar una hipoteca. Y antes de empezar, tenemos que mencionar que la ley hipotecaria, es decir, la ley que regula las hipotecas, ha sufrido una modificación en el año 2019 con algunos temas que vamos a resumir gracias a nuestra compañera Miren, que nos va a contar qué trae de novedades esta ley hipotecaria, qué aspectos importantes regula. Regula, en primer lugar, menciones hacia un nuevo reparto de los gastos de hipoteca. Por otra parte, es una ley que viene a mejorar la protección al consumidor y que además, antes de contratar cualquier producto en materia hipotecaria, hay que informarle más, mejor y de forma más transparente y adecuada a sus conocimientos. Trajo también la prohibición de las cláusulas suelo y las vinculaciones a través de seguros y tarjeta, es decir, que nos obliguen a tener que contratar seguros o productos derivados para poder contratar esta hipoteca. Además, trajo una mejor regulación de las hipotecas multidivisa, es decir, una hipoteca que se mueve en varias monedas distintas, por ejemplo, en yenes o en euros. Permitió también una liberalización para la amortización anticipada, es decir, quitarnos mayor parte del principal antes del plazo establecido, y también para poder cambiar nuestro tipo de interés a un tipo fijo. Permite también una mayor cantidad de impagos, ampliándose los meses que podemos dejar sin pagar antes de que se produzca un embargo y una ejecución, y además mayor liberalización para poder cambiarnos de banco desde el que nos firmó la hipoteca a quien asumiera nuestras nuevas condiciones. Sí, lo que se conoce como una subrogación. Pues teniendo en cuenta estos detalles, vamos a hacer una serie de recomendaciones o vamos a debatir una serie de circunstancias que podemos tener si mañana nos queremos presentar ante una entidad financiera, queremos pedir un préstamo, queremos comparar opciones. ¿Qué tenemos que mirar? Primero, claro, antes de empezar hay que mirar la cuota, ya que existen recomendaciones sobre un máximo. No debería de ser ese máximo de lo que vamos a pagar más de un 40% de nuestros ingresos mensuales. Por tanto, antes de pedir dinero hay que ver cuánto podemos pagar, ¿verdad, Miren? En efecto, para tener una cuota que sea más o menos acertada, nunca se debería pedir una cuota que supere el 40% de nuestros ingresos mensuales. Y de hecho, hay bancos que lo que recomiendan es que nunca se pida más del 80% del valor de tasación del inmueble, así que antes tengo que tener ahorrado aproximadamente un 20%. También existen otras limitaciones, por ejemplo, hasta hace muy poco, que con unos ingresos netos inferiores a 1.200 euros sería muy difícil que nos concedieran una cuota hipotecaria, dado que nos dejaría con muy poco ahorro. Claro, eso es una de las cosas a tener en cuenta, no pedir una cuota demasiado alta. Lo segundo a tener en cuenta, el tipo de interés, el famoso debate, fijo o variable, ¿qué ventajas o qué desventajas? Bueno, primero tenemos que ver qué es fijo y qué es variable. Concretamente, el tipo de interés fijo es aquel que todos los meses pagas el mismo tipo, es decir, si te ponen, por ejemplo, un fijo del 2%, pues todos los meses vas a tener la misma cuota de aquí hasta el final de tu hipoteca. Ahí digamos que la ventaja sería sin sorpresas, o si quisiéramos venderla, tenía que decir, tu hipoteca sin sorpresas, todos los meses lo mismo. Si es variable, te puedes aprovechar de las bajadas, pero claro, también tendrás el problema cuando vengan las subidas de el tipo de referencia que se conoce como el Euribor. El Euribor es un tipo de interés que se utiliza en la gran mayoría de los préstamos y que si está bajo te beneficiarás porque el tipo de interés será muy pequeño, pero cuando subas tendrás que pagar más, así que digamos que corres con ese riesgo. Para ponernos una referencia, ahora mismo, es decir, el último índice publicado en agosto, el Euribor estaba en negativo, menos 0,359, y lleva en negativo además desde febrero de 2016 y, por seguir la línea, lleva desde agosto de 2012 por debajo del 1%. Así que el fijo tiene sus ventajas, pero ojo con el variable. También puede tener otra serie de beneficios si la tendencia sigue siendo la que es. Que muchos años también se lleva diciendo esto va a cambiar, esto va a subir, pero bueno, no ha subido. Otro aspecto a tener en cuenta, las vinculaciones, ¿verdad, Miren? Sí, una forma de bajar el tipo de interés, pero que no siempre nos sale a cuenta. Primero tenemos que analizar cuál es el coste anual, ver si vamos a necesitar este tipo de servicios o si nos va a salir más barato cambiar y movernos a otro sitio. Las vinculaciones son al final esos préstamos que nos obligan, antes nos obligaban, pero ahora ya no pueden. Es decir, antes pedir un préstamo nos obligaba a contratar un seguro de vida, un seguro de hogar, un seguro del coche, una tarjeta de crédito. Lo que han pasado las entidades, ahora que se lo han prohibido, es a decir que no estás obligado a contratar, pero si lo contratas, te bajo el interés. Pero eso, como tú has dicho, es hacer números. Por otro lado, otra cosa a tener en cuenta son los famosos gastos hipotecarios que han dado lugar a numerosas sentencias.
Como has dicho antes, miren, la ley hipotecaria ahora ya lo ha dejado bien claro. El banco tiene que pagar los gastos de gestoría, de registro, de notaría y el impuesto correspondiente, que es el de actos jurídicos documentados. Al cliente le correspondería pagar la tasación y ya luego cada uno pagará su copia de la escritura. Si queremos seguir leyendo nuestra escritura, encontraremos otra parte que son las comisiones. ¿Qué comisiones nos podemos encontrar en un préstamo hipotecario? Las más comunes. Por un lado las de posición deudora y por otro lado las de amortización anticipada, por ser las más típicas. ¿Qué significa comisión por posición deudora? Pues cada vez que no pagamos la cuota mensual a tiempo, nos llega una cartita del banco para avisar y nos mete una comisión de entre 12 y 35 euros. Y esta comisión, por avisarnos de que hemos pagado tarde o que no estamos pagando a tiempo, se ha declarado ilegal por los tribunales. Y por otro lado, la comisión por amortización anticipada. ¿Qué le interesa al banco? Evidentemente que no haya amortizaciones anticipadas. Esto amplía el periodo de recobro de los intereses. Entonces, en una hipoteca variable, la comisión máxima puede ser una de estas dos opciones y la tenemos que pactar desde el inicio. O un 0,25% en los 3 primeros años de vida del contrato por esa amortización anticipada, o un 0,15% en los 5 primeros años y pasados estos plazos, 3 o 5 años, tiene que ser una comisión del 0%. Si fuera una hipoteca tipo fijo, pues la compensación tiene que alcanzar un 2% en los 10 primeros años o un 1,5% durante el resto del plazo. Claro, esto tendremos que tenerlo en cuenta si lo que queremos es, y como mucha gente hace, oye, yo voy a ser previsor, voy a ponerme una cuota baja y si ahorro, pues ya me voy quitando, que al final es eso lo que consiste, hacer una amortización anticipada. Me puedo quitar de partes en parte, pues imagínate que este año he ahorrado 4.000, 5.000 euros, pues pum, los meto y quito, pum, los meto y quito. Eso, como has dicho, al banco no le interesa, porque todo lo que quite es eso que yo me ahorro de intereses, eso que el banco deja de ganar. Pongámonos ya que lo tenemos todo claro, ya hemos conseguido a quién le vamos a ofrecer nuestra alma, como quien dice, hipotecaria durante los próximos X años, con qué banco nos vamos a vincular. Además de eso, la ley nos da garantías de información. El banco nos tiene que dejar bien claro en una fichita qué gastos y qué comisiones y cuáles van a ser todo esto que os hemos contado. Pues todo esto en un resumen. Y todo eso además tiene que ir al notario, quien nos tiene que dar la opción con unos cuantos días de antelación de revisar la escritura. Utilizadlo y reclamad esos derechos porque es necesario saber a qué os vais a enfrentar. 20, 25, 30 años, son muchos años. Incluso además en el caso de que vayamos a malas, de que no tengamos ni dinero para pagar, como decía antes, miren, la ley nos protege. Ha subido ya hasta a 12 meses los que se puede soportar un impago antes de meternos en el tema de los desahucios. Pero hasta que esa ley existía, los desahucios, como hemos sabido por las noticias, se producían pues por decenas. ¿Y cómo se solucionaba ese tema en los tribunales? Miren, yo creo que la dación en pago ha sido una posible solución y una solución que además se ha contemplado en otros países donde quizás estaba un poquito mejor desarrollada o que la gente te pueda dejar el piso y dejar de pagar, pero ¿qué alternativas se pueden dar antes del desahucio? Antes del desahucio se podrían dar otras alternativas. En España no se llegó a crear esta ley que se pedía. La dación en pago significaba entregar la vivienda a cambio de con eso renunciar o que el banco renunciase a poder recobrarte eso que faltaba. En España no es así, es decir, si nosotros dejamos de pagar y tenemos una deuda pendiente, no basta con entregar la vivienda al banco. La vivienda va a ser liquidada y la diferencia que no se obtenga nos va a perseguir. En el caso de Estados Unidos se produjo justo lo contrario, la dación en pago. Se produjo lo que se conoció como la crisis blink blink. Era el sonido que hacían las llaves al tocar las mesas de cristal de los bancos por el abandono de esas viviendas. Y ahí no se podía reclamar la diferencia. Antes de esas medidas se planteaban otras medidas como, por ejemplo, pasar de ser propietario, o mejor dicho, tenedor, porque tenía una hipoteca, a ser inquilino de mi vivienda. Efectivamente, lo que se conoce como un alquiler o a cambio de ser propietario el banco me lo alquila. Es decir, soluciones hay, si tenemos un poco de suerte con la entidad financiera nos las podrán aplicar. Pero antes de llegar a estos casos, recordemos siempre nuestro consejo: antes de firmar, mirar, antes de firmar, mirar, leer. En teoría el notario debería de leernos toda la escritura, pero la gente se encontró en muchas ocasiones que llegaba el notario, esperaba que apareciese de repente el notario y se lo leyese, se lo ponían a firmar y es como, bueno, firma aquí. ¿Ya? Sí, ya. Pues hay gente que ha salido del notario sin enterarse. Así que, como decimos, mucho que mirar y mucho que comprobar. Y hasta aquí nuestra sección de debate. Pasamos a continuación a hacer nuestro consultorio legal.
Continuamos con Testigo de Encargo, el podcast de Basquelao Abogados. Vamos ahora con nuestro consultorio legal para responder a las dudas que hayan mandado nuestros clientes y oyentes a nuestra página web o a las redes sociales y que nos va a traer nuestra compañera Miren. En primer lugar, nos llega la siguiente consulta. Tengo una hipoteca tipo fijo, pero no me queda muy claro cuál es la diferencia con el tipo variable. ¿Puedo cambiarlo? Bueno, hemos comentado anteriormente que en las hipotecas a tipo fijo la clave está en que el interés nunca cambia, es decir, siempre va a ser el mismo, y en las hipotecas a tipo variable depende de cómo fluctúe el mercado, es decir, de cuál sea el interés que marca, en este caso, el índice que se utiliza más comúnmente, que es el Euribor. Para cambiar, es cierto que la nueva ley hipotecaria ha establecido la posibilidad de cambiar, en este caso, no del fijo al variable, sino al revés, se quieren dar incentivos para pasarse al tipo fijo. Por tanto, es posible que en el caso de personas que tengan una hipoteca a interés variable puedan acudir a su entidad financiera para que les ofrezcan la posibilidad de cambiar a tipo fijo. Y esperemos que así sea porque tienen la obligación legal de hacerlo. En segundo lugar, nos preguntan, mi banco me dice que como tengo hipoteca no puedo alquilar una de mis habitaciones. ¿Eso es posible? ¿Es legal? Pues sí, me temo que sí, así es, y es además bastante común, aunque es una parte que la mayoría de los clientes obvian que les viene en la escritura hipotecaria, que es que entre las obligaciones del propietario está, lógicamente, conservar la vivienda, es decir, no destrozarla, y entre esas subobligaciones o obligaciones adheridas o asociadas a conservar la vivienda está el no alquilarla sin el consentimiento de la entidad financiera, un requisito que como todo el mundo desconoce que tiene y también piensan, y se van a enterar, pues es que lo incumplimos sistemáticamente. Pero sí que es cierto que si el banco tiene conocimiento de que esto es así, a priori nos puede prohibir o nos puede denegar el consentimiento para que la alquilemos. Esta consulta proviene de el típico plan que hacemos. Me voy a comprar una vivienda. Tiene 3 habitaciones. Yo solo necesito una. La cuota de hipoteca son 600 euros. Y le planteo al banco, como voy a alquilar las otras 2 habitaciones a 300 euros, error. El banco te va a decir, usted no va a alquilar las habitaciones si no es con mi consentimiento. Así que, ojo, y si os encontráis con una cláusula así, por favor, revisadla y poneros en contacto con nosotros. En tercer lugar, nos preguntan, compré un piso a medias con mi pareja y ahora nos estamos divorciando y me va a comprar mi parte. ¿Cómo hago para cambiar la titularidad de la hipoteca? Para cambiar la titularidad está muy complicado, por no decir imposible. La única opción que yo veo, aparte de negociar con el banco, pero el banco normalmente no le suele gustar que quitemos de repente a un pagador de la lista, a menos que pongamos otro que pague más, por supuesto, la única opción para cambiar la titularidad es amortizar la hipoteca. Por eso normalmente cuando vendemos una casa, lo que hacemos es, con ese dinero pagamos la hipoteca y el que la compra se coge otra. Entonces, la solución en este caso, teniendo el dinero, es que se amortice el préstamo pendiente y la pareja que se va a quedar con la vivienda pida un nuevo préstamo hipotecario solo a su nombre. De la otra forma, habría sido mucho más complicado. Bueno, pues hasta aquí llega este segundo programa de Testigo de Encargo, hoy con las hipotecas, y esperamos haber sido de utilidad y de ayuda para comprender las dificultades que se presentan en estos momentos. Y, por supuesto, agradecer a Miren, que nos haya acompañado hoy. Muchas gracias, Miren. Gracias, Borja. Agradecer también, por supuesto, a todos los que habéis estado al otro lado oyendo este programa o mandando vuestras consultas. Recordad que para participar solo tenéis que escribirnos a info@basquelao.com o utilizar el formulario que hay en nuestra web, www.basquelao.com, o escribir a nuestras redes sociales, que estamos en Twitter, en Facebook, en LinkedIn, en Google Maps. Cualquier comentario, cualquier sugerencia que nos queráis hacer es bienvenida. Y ahora sí, nos despedimos hasta el próximo programa.